Así que le damos la bienvenida. Claudio, un gusto tenerte acá en Urbana TV. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y saludar a la audiencia. Bueno, Claudio, recién comenzaba en este comentario editorial resaltando lo que es la resistencia en las calles, que no es novedosa a lo largo de la historia de lucha de nuestro pueblo, y esa lucha fragmentada pero intensa, que se viene registrando desde el primer día del gobierno de Javier Milei, y que tiene su origen en la resistencia a un modelo económico de exclusión y de entrega, ¿no? Que sin embargo aparece a través de los grandes medios y de esa artillería que tiene en redes el gobierno nacional, por momentos con comentarios como de algo que está funcionando bien. Entonces uno ve los indicadores de desocupación que aumentan, pero no encuentra a Milei diciendo, ahí tienen, no sé cómo dice Mandriles, todas las barbaridades que utiliza, para decir, pero el consumo crece, ahí están los datos del INDEC. Y hay una calificadora que le dice, no, che, ustedes no están todavía para el mercado de capitales, ¿no? Porque no están bien los números. Y viene el FMI y le sigue prestando plata, y en el Banco Central se fugan las divisas. ¿Nos aclaras un poquito el panorama? Bueno, primero, no es novedad que los grandes medios o los multimedios que controlan buena parte de la comunicación pública en la Argentina son parte de la estructura del poder y consecuentemente presentan la situación de manera tal de bancar, validar y legitimar el rumbo. Pero lo que tenemos acá son dos cosas. Primero, un modelo que confronta abiertamente con buena parte de la sociedad por diferentes mecanismos. El primero es por el hecho de que lleva adelante un proceso de ajuste sobre las cuentas públicas sumamente profundo que ha podado y sigue podando el gasto del Estado en aproximadamente un 30%, desfinanciando políticas sociales, asfixiando financieramente a las provincias, echando, despidiendo trabajadores estatales, desfinanciando salud, desfinanciando educación, universidades, etc. Esa es la primera línea de confrontación que explica muchas de las luchas que tenés en el día de hoy, desde el Festival del Garraham hasta las movilizaciones de los jubilados en el Congreso, pasando por la marcha que están haciendo el Frente de la Soberanía, que confronta con el Ministerio de Desregulación por los impactos en términos productivos que está generando el modelo en vigencia. El otro mecanismo tiene que ver con un dólar atrasado, asociado a una apertura cada vez mayor a las importaciones, que lo que hace es ir liquidando a la pequeña y mediana empresa y fundamentalmente concentrando producción y sobre todo desplazando producción local por vía del aumento del incremento de las importaciones con un impacto directo en términos de destrucción de empleo. Se han destruido en el curso de los meses que lleva Milei unos 200.000 puestos de trabajo de carácter formal, trabajo en blanco, en el marco del cierre de entre 11.000 o 13.000 empresas, de acuerdo a la fuente que uno quiera consultar. Y el otro factor, ya tenés el ajuste fiscal que confronta con una parte de la sociedad, el dólar retrasado que destruye el tejido productivo y genera desempleo, y junto con esto es el tema de las paritarias que están pisadas, en donde no se permite que se den incrementos por encima de los niveles inflacionarios, con lo cual el poder adquisitivo, luego de haber sido licuado en la primera etapa de Milei, se mantiene en situaciones de salarios
y de ingresos miserables que determinan cosas que también están apareciendo ya en los medios porque son inocultables, como que prácticamente la mitad de la población en la Argentina no llega a fin de mes, lo cual es una obviedad cuando tenemos niveles de pobreza que están por arriba del 40% en todos los casos. Así que esto es en términos de todo el modelo con la sociedad en su conjunto. ¿Beneficiando a quién? A una cúpula muy reducida de grandes empresas y corporaciones que cuando uno mira los comportamientos que han tenido a partir de los balances que presentan en la Bolsa de Comercio, se encuentra con que mientras todo esto le pasa al conjunto de la sociedad argentina, lo cierto es que estas empresas han visto incrementadas sus rentabilidades en prácticamente un 340% en el curso del año 2024, con rentabilidades que han crecido cerca del 1000% en las principales empresas que forman parte del oligopolio petrolero, o situaciones absolutamente que muestran la desigualdad de manera manifiesta, como es el tema de que mientras el consumo de leche cae, el grupo lácteo productor en la Argentina más importante, que es Mastelone, declara ganancias que crecen en el curso del 2024 por más del 500%. Toda esta realidad está acompañada de un pago sistemático de deuda. Argentina ha pagado cerca de 15.000 palos, en los 15.000 millones de dólares en lo que va del gobierno de Milei de deuda pública, y que son tanto esta cúpula empresarial de corporaciones locales y extranjeras como los acreedores principales de la Argentina, acreedores privados y el fondo, los beneficiarios directos de una política como la que en todo caso se lleva adelante, pero que aparte es una política totalmente inconsistente que nos lleva al precipicio más absoluto, más allá de que quieran engañarnos presentando la ficción de la inflación del 1,5% o cierto rebote estadístico de la actividad o la idea del consumo que vos mencionabas. Acá el consumo... Claudio, sí. Vamos a hacer un repaso de dos de los últimos números que diste dentro de esta descripción, de este análisis. Las empresas, los grupos concentrados, tuvieron rentabilidades que van del 344%, dijiste, al 1000 en algunos rubros. Exactamente. Exactamente. Se pagaron 15.000 millones de dólares de intereses de una parte de los préstamos con el Fondo Monetario. Con el fondo y con acreedores privados. Acreedores privados que en muchos casos tienen vínculo con esas empresas. En algunos casos sí. Que en algunos rentabilidades. Casos. Mientras eso pasa, el desempleo aumenta, el salario se deteriora y las condiciones laborales, no solo el desempleo aumenta, sino que las condiciones laborales se van deteriorando. Ya ni siquiera podemos hablar del monotributista profesional. No, empezamos en una economía de supervivencia que ya tiene porcentualmente más peso en la torta del trabajo que el trabajo registrado. Mirá, lo que vos tenés es un proceso de destrucción permanente de trabajo registrado, son de carácter asalariado. Se perdieron en el curso de estos 17 meses, de la mano del proceso de industricidio que se va dando, es el cuarto industricidio que se da en la Argentina. El primero fue la dictadura, el segundo fue Menem, el tercero fue Macri y el cuarto es este. Ese industricidio produce destrucción de empleo y de empleo en blanco. Se han destruido cerca de 200.000 puestos de trabajo en el curso de estos 17 meses. Esta es la situación, pero incluso si uno mira el tema de los últimos datos de empleo, lo que surge es que en la Argentina todos los días hay más de 5 millones de personas que buscan laburo. Es decir, no solo el 1.700.000 que aparecen como desocupados, sino que hay otro tanto de más de 3,5 millones de personas
acá son 5 millones de personas, en donde hay una parte muy importante de gente que tiene laburo, pero que como tiene un laburo lamentable, con ingresos miserables, con condiciones de vida lamentables, sigue buscando empleo todos los días. O sea que hoy en la Argentina una cuarta parte de la población laboral todos los días busca trabajo. Esta es la realidad concreta en un contexto de destrucción del empleo formal y de que va generalizándose el modelo de la changa. Es decir, acá lo que ha crecido en este último tiempo es la más absoluta informalidad, la búsqueda de mecanismos de autoempleo, de hacer changas para tratar de ir recolectando mangos con los que parar la olla durante el curso del mes. Ese es de hecho, lo que se ha generalizado en los últimos meses. Estamos en el pico de lo que podemos llamar el pluriempleo. Es decir, hay 2,5 millones de personas que tienen más de un laburo. E incluso hay 900.000 personas que trabajan entre 13 y 16 horas diarias. Es decir, estamos con jornadas laborales que tienen poco que envidiarle a las jornadas laborales del siglo XIX, en ese sentido, ¿no? Porque ante trabajos que te pagan poco, lo que hace la gente es acumular horas de laburo, ya sea horas extras dentro del mismo trabajo o incluso horas adicionales en otros trabajos para completar cierto nivel de ingreso. Todo eso, te leía en uno de los informes, del último analizando los datos de pobreza, todo eso a su vez va generando un círculo vicioso, ¿no? Porque toda esa masa va presionando en perjuicio de la posibilidad de mejoras salariales. Claro, en realidad vos tenés hoy pisados los salarios porque no se aceptan aumentos paritarios superiores a la tasa de inflación, con lo cual por definición vos no podés recomponer el poder adquisitivo que perdiste, pero a la vez, al haber tanta gente buscando laburo, obviamente eso también tira para atrás la posibilidad de la recomposición de los ingresos. Pero lo que es importante agregar, además de todas estas cosas que muestran a una sociedad que es agredida por el conjunto de las políticas y el daño social que se lleva adelante, es que lo que tenés también es un esquema que no cierra por ningún lado. Porque en la práctica lo que está pasando en los últimos 11 meses es que cuando uno mira las relaciones comerciales y financieras de la Argentina con el mundo, la Argentina lo que tiene es déficit en su relación comercial y financiera. Es decir, no acumula dólares. Los dólares son más los que se van que los que entran. Consecuentemente, si vos tenés 11 meses de déficit en materia de divisas, la única manera de sostenerlo es incrementando tu endeudamiento, que es lo que efectivamente viene haciendo el gobierno todos los días. De hecho, si tomás los primeros 5 meses de este año, las importaciones de la Argentina crecieron gracias al dólar barato y gracias a la apertura importadora, crecieron un 34%. Las exportaciones prácticamente no crecieron. Y el saldo comercial de los primeros 5 meses fue de apenas 1.800 millones de dólares, cuando el año pasado había sido de 8.800 millones de dólares. Es decir, cada vez son menos los dólares genuinos que la Argentina genera. Y en ese proceso, durante el curso de este año, primero con el Fondo, luego con el Banco Mundial, luego con el BID, luego con distintos bonos que se van emitiendo, el Bonte, el Repo, etcétera, etcétera, ya se han acumulado cerca de 19.500 millones de nueva deuda pública, que es lo que se utiliza como mecanismo para poder cubrir todas las faltantes de divisas como resultado de la pérdida de dólares que la Argentina tiene. Lo que no se discute acá es que esta historia de bajar la inflación en pesos que viene haciendo el gobierno viene de la mano
de tener una Argentina en donde lo que hay es inflación en dólares. Entonces, la Argentina, al ser cara en dólares, hoy en la Argentina la comida está más cara que en Europa. Yo estuve, por ejemplo, en Misiones hace poquito, en Posadas, la gente se cruza al Paraguay para poder comprar alimentos. La leche en Paraguay está mucho más barata de lo que está en la Argentina como consecuencia del ordenamiento de los precios que hace este gobierno. Esa inflación de dólares lo que genera es desacomoda toda la economía, destruye la producción, te obliga a endeudarte, destruye empleo y deteriora los ingresos, con lo cual te lleva, por un lado, a la crisis social con incremento de pobreza, pero por otro lado, a una crisis cambiaria que siempre va a terminar siendo el final de esta historia. Ya lo estaba haciendo en abril de este año y lo salvó Trump al gobierno de Milei poniéndole el apoyo del fondo. Y ahora vamos a una crisis similar porque se sigue haciendo exactamente lo mismo y esa crisis similar la tendremos o antes o después de las elecciones. El gobierno quiere que sea después para Bueno, seguir. pero ahí está uno de los orígenes y uno de los motivos del financiamiento. El lugar, que no es nuevo tampoco a lo largo de la historia, que desde los centros del poder se prefigura para la Argentina, porque si no nos explica que hoy mismo, ahora están reunidos los funcionarios del Fondo Monetario Internacional diciendo, bueno, dale que va, no importa, no tenés reserva, no nos pagás, este es lo que no tenés que pagar. El negocio de la deuda sigue más vigente que nunca, en tanto y en cuanto Argentina garantice esta pérdida de soberanía, esta pérdida de independencia económica y la provisión de materia prima, ¿no? Yo te diría que es como siempre, pero un poquito peor. Sí. Porque en realidad lo que hay es una política por parte de los Estados Unidos que está en el marco del cambio en la situación mundial, el debilitamiento productivo y comercial de los Estados Unidos frente a China y la disputa con China que los Estados Unidos tienen, que ha llevado a que el gobierno de Trump esté de alguna manera recuperando como doctrina principal de su relación con América Latina la doctrina Monroe, la idea de América para los americanos, y en ese marco el objetivo es que América Latina se alinee con los Estados Unidos, frenar el avance de China en la región, neutralizar cualquier tipo de vínculo comercial o financiero de los países latinoamericanos con el gigante asiático y particularmente en el caso argentino, como Argentina tiene relaciones comerciales y financieras con China sumamente importantes, hay una mirada muy fuerte puesta sobre el condicionamiento que tiene que tener la política argentina de aquí en adelante. Por eso los acuerdos con el fondo son acuerdos que atraviesan los gobiernos, son acuerdos que garantizan el control sobre la política económica de acá a el 2030 y pico. En realidad lo que buscan es que Argentina, cualquier gobierno, no importa si Milei se va, cualquier gobierno tenga que discutir con el fondo y particularmente con los Estados Unidos la política que quiera llevar adelante. Ya lo hicieron en el gobierno de Alberto Fernández, a partir del préstamo que le habían dado a Macri, que es el mismo que ahora se sigue incrementando, con ese préstamo terminaron condicionando la suerte política del Frente de Todos y obligaron al gobierno de Alberto Fernández a terminar negociando en condiciones absolutamente lamentables un acuerdo que terminó rompiendo la posibilidad de que el gobierno del Frente de Todos cumpliera con las expectativas de recomposición de las condiciones de vida que la sociedad argentina había depositado en ese gobierno que aparecía en el marco de lo que había sido el desastre de la gestión de Macri. Del mismo modo, ahora, más allá de Milei, hay un collar puesto sobre la Argentina
que tiene que ver con el incremento de ese endeudamiento, para obligarnos al debate permanente con los Estados Unidos, que involucra no solo la política económica en general, sino que involucra el tema de la apertura a la dotación formidable de recursos naturales que la Argentina tiene, el tema del litio, el tema del agua, el tema de la megaminería a cielo abierto, el tema de los hidrocarburos y vaca muerta, el tema del continente antártico, la decisión de poner una base en Ushuaia, que de alguna manera sería una base yanqui en simultáneo y en línea con la base de la OTAN que tenemos en Malvinas, y abierta a la posibilidad de que Estados Unidos tenga la puerta abierta para discutir el futuro del continente antártico, de alguna manera clausurando la posibilidad que la Argentina pueda hacer valer los derechos que tiene sobre esa realidad Claudio, donde hay recursos y biodiversidad de manera realmente muy significativa. Así que lo que viene de la mano de todo esto es una estrategia de sometimiento colonial de los Estados Unidos mucho más potente que otras veces, porque Argentina es una suerte de bola loca en el firmamento latinoamericano, donde sus vínculos con China son mucho más importantes que los que tienen otros países de la región. La última, ¿por qué le saldría mal inexorablemente? Si es así. ¿Les está saliendo mal? A ver, digo, el mal tiene que ver con dos cosas. Por un lado, algo que les preocupa poco, pero que nos preocupa a nosotros, que es el impacto negativo en términos sociales que tiene sobre el conjunto de la sociedad, que tiene que ver con esta conflictividad que vos comentabas al comienzo y que claramente indica que en realidad construir consenso en torno a este modelo se hace prácticamente imposible. Milei, en cuentagotas, porque no aparece todavía una oposición clara, en cuentagotas va perdiendo legitimidad y consenso. Por lo tanto, esa es una primera preocupación. La segunda preocupación es la que te mencionaba antes. No se puede sostener en el tiempo un país que no puede lograr dólares genuinos, mientras al mismo tiempo tiene que sostener con mayor endeudamiento cubrir los faltantes de divisas. Eso obliga a un endeudamiento permanente que, por supuesto, no es eterno. En algún momento eso hace crisis. En el caso reciente, en abril, apareció la refinanciación o el apoyo del Fondo del Banco Mundial y del BID, pero esto no es eterno, no es que va a aparecer siempre. En todo caso, acá están blindando a este gobierno para que llegue octubre, pero después de octubre, si no hay consenso y se mantiene esta lógica, lo que tenés es una nueva crisis cambiaria, indudablemente va a terminar de todas maneras con las ilusiones de perpetuidad que este gobierno pueda tener. Así que esto necesariamente produce daño y termina peor. Eso es lo que efectivamente uno puede esperar. Y la verdad que me parece que incluso la decisión que se tomó políticamente por parte del poder y con especial influencia del poder de los Estados Unidos recientemente de inducir a que la Corte saque el fallo de proscripción sobre Cristina, que aparecía al ser candidata en la tercera sección electoral en clave por demás favorable a el triunfo del peronismo, luego de 7 elecciones en donde el peronismo no había existido, Cristina podía aparecer en esa tercera sección electoral de repente con un triunfo que la colocara en el centro del tablero electoral de la oposición política en la Argentina. Y me parece que lo que decidieron es que tienen que estar en capacidad de condicionar la oferta electoral, de ya llevar al límite en los golpes que le vienen dando al régimen institucional y democrático en este gobierno que gobierna por decreto y por fuera de la Constitución y de la ley durante todos estos cerca de 16, 17 meses que llevan,
y tocaron incluso, por lo tanto, la posibilidad de definir el tablero electoral y hacer que la principal candidata de la oposición no se pueda presentar. Me parece que esto es un nuevo llamado de atención para todos los que queremos hacer otra cosa respecto a la necesidad de entender que las elecciones del 2025 son las nacionales, una clave central para modificar la composición parlamentaria, haciendo que haya legisladores en el Parlamento, senadores y diputados que terminen con la posibilidad de que este gobierno siga gobernando por decreto, que revisen los decretos de necesidad y urgencia que han conculcado derechos e hipotecado el futuro y que avancen en el juicio político para terminar con este gobierno más temprano que tarde. Claudio Lozano, mil gracias, un abrazo grande y cuídate el catarro. Trataré. Un abrazo, gracias por llamar. Abrazo.